otra situación más. Lo que también nos van a medir es la oxigenación en sangre. Entonces esto, supongo que muchos conoceréis, lo que es el pulsioxímetro. Pero el pulsioxímetro, que son unos aparatitos, como este de aquí, lo que nos mide es la saturación de oxígeno en sangre. ¿De acuerdo? ¿Y la saturación de oxígeno en sangre qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros ponemos el dedo, la sangre que pasa por el dedo, este aparato lo que va a calcular es qué porcentaje, sabéis que el oxígeno en la sangre lo transporta la hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces va a calcular qué porcentaje de la hemoglobina que está pasando por este dedo está cargada en oxígeno, ¿vale? Entonces, lo normal es que entre un 95 y un 100% de la hemoglobina esté cargada de oxígeno, ¿de acuerdo? Si empezamos si hay parte de la hemoglobina que pasa por ahí pero no está cargada de oxígeno, poco a poco ese porcentaje va disminuyendo. Cuando estamos por debajo de 94, se puede pensar que empieza a haber una disminución, una menor cantidad de oxígeno en sangre, ¿de acuerdo? Entre 90 y 94 todavía se permite, incluso ahora lo que os voy a decir, en realidad tampoco hay que tener fe ciega en estos aparatos. Sin embargo, cuando ya estamos por debajo de 90, ahí ya sí que hay que actuar. Bueno, nosotros no podemos permanecer mucho tiempo con una saturación por debajo de 90 a 88%. ¿Por qué os explico en qué consiste cómo funciona este aparato? Porque, bueno, veis una luz infrarroja. ¿Qué ocurre? Que este aparato tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Lo digo para que lo tengáis, tampoco luego viváis obsesionados con la cifra del aparato, hay otras muchas cosas que tener en cuenta. Pero este aparato, por ejemplo, si una persona tiene esmalte de uñas, evidentemente nosotros ponemos el dedo, la luz infrarroja nos transmite igual, la información que nos da puede ser errónea, ¿de acuerdo? Si estamos tomando el aire libre y hay la luz del sol que llega, la información que nos da puede ser también errónea, ¿de acuerdo? Si por la razón que sea la persona tiene anemia, es decir, tiene menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, nos puede dar un valor normal y sin embargo la cantidad de oxígeno en sangre no es buena. Bueno, entonces simplemente para deciros que el aparato tiene sus limitaciones, que es importante nos da información a tiempo real sobre la oxigenación en sangre, pero que no es lo único en lo que hay que fiarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. La gasometría arterial, esto no sé si os lo han hecho, es simplemente cuando cogen sangre de la arteria, eso duele. ¿Vale? Os van a pinchar, pero lo que van a hacer es, en lugar de hacerlo a través del aparatito del pulsioxímetro, lo que van a hacer es coger directamente la sangre y ver la cantidad de oxígeno, pero en este caso la importancia tiene que con este otro aparato, el pulsioxímetro, solo medimos la saturación de oxígeno. Aquí vamos a medir la presión parcial de oxígeno, pero también la presión parcial de dióxido de carbono. Como hemos dicho al principio, el dióxido de carbono, que es el producto de desecho, si no ventilamos bien se acumula, entonces estos valores de dióxido de carbono van a subir, ¿de acuerdo? Van a estar por encima, perdón, estos son los valores normales. Lo que se conoce como hipercapnia, pues si alguna vez oís hablar, es un dióxido de carbono, un CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Y eso se puede medir con la gasometría arterial, ¿de acuerdo? Y por eso lo digo, cuando lo van a hacer es una medida exacta para saber si estáis reteniendo CO2 o no. ¿Okay? Normalmente lo hacen por la mañana. Muchas veces lo que hacen es que ingresan, os ingresan por la noche, estáis respirando con vuestra BiPAP o sin BiPAP, depende, y después os hacen la gasometría pues a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, para que sean unos valores muy fidedignos de lo que ha pasado durante la noche. Si, por ejemplo, no tenemos BiPAP y sí que la estuviéramos necesitando, nuestra acumulación de CO2 por la noche sería mucho mayor. Pero si en vez de hacérnoslo a las 6 de la mañana, nos lo hacemos a las 12 o a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, durante el día sí que nos hemos ido recuperando, porque os acordáis que Raúl os había dicho antes que hay veces que cuando estamos ocupados cogemos menos aire, le ponemos más almohadas para dormir y estas cosas. Entonces, si nos hemos ido recuperando, los valores de la gasometría no serían tan ideales, ¿no? Tan fidedignos.
Ya por último, otro estudio que pueden hacer en el servicio de neumología es lo que se llama los estudios del sueño. ¿Pero? No siempre, que lo comentábamos ahí, yo, no en todas las unidades de la se va a hacer, lo harán en casos con formas particulares, pero bueno, que sepáis que sí. El estudio del sueño quiere decir simplemente que por una noche se va a colocar o bien durante la noche únicamente un pulso oxímetro, como hemos visto antes, durante toda la noche, para ver cuáles son los valores de saturación de oxígeno durante la noche, o bien algo más complejo, que sea la poligrafía, se va a colocar el pulso oxímetro, un captor de CO2 y una cincha para ver cómo se mueve el tórax, ¿vale? O bien la polisomnografía, que sería el caso de esta imagen, en el que ya se ponen captores de electroencefalogramas, se ponen para medir el flujo nasal, porque es mucho más complejo, para saber qué está ocurriendo durante la noche, ¿de acuerdo? Y si realmente esa persona está ventilando mal, durmiendo mal y por lo tanto es susceptible de empezar a ventilarse con un ventilador. ¿De entonces, lo más sencillo es hacer una oximetría nocturna que nos da un valor de la saturación y que evidentemente si hay periodos durante la noche en los que la saturación baja mucho, por debajo de 90, eso quiere decir que esa persona durante ese periodo no está ventilando correctamente. La polisomnografía es muy costoso y generalmente se deja para casos muy puntuales. Entonces, con toda esta información, el neumólogo va a decidir cuándo va a prescribir la ventilación mecánica. ¿Okay? La ventilación mecánica no es prescripción. Aquí os he puesto un poco los valores que ellos tienen en cuenta, pero bueno, esto es... no vamos a entrar en ello, simplemente decir que la FVC es la capacidad vital forzada, lo que hablábamos antes, la capacidad vital cuando hacemos la espirometría se llama forzada porque se pide que se haga forzada, fuerte, ¿de acuerdo? Y cuando está por debajo del 50% es un indicador de que la persona necesita ventilación, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, por lo general, por lo menos en Madrid, en las unidades de la de Madrid, se adelantan y cuando ya está por debajo del 70%, empiezan a instalar la ventilación, ¿de acuerdo? Para evitar que se llegue a unos valores de menos del 50%, que la persona esté en una situación más difícil, que sea más difícil la adaptación a la ventilación. Yo aquí me hice la neumóloga, estoy al 90 y me lo puso por la noche. Y lo puso por la noche, al 90 de capacidad vital forzada. Capacidad 90. Ajá. Pero aún así me dijo que me pusiera el ventilador por la noche. Claro, a lo mejor puede ser o porque se adaptaron, por lo que decía, para que la adaptación sea más sencilla, cuanto más alto más sencilla es, o porque a lo mejor tenían otro tipo de valores que también consideraban algo bajos y prefirieron, aunque la capacidad vital estuviese alta, al tener otros valores bajos, como puede ser lo que decía antes, la presión inspiratoria máxima, algún otro tipo de valor que hubiese bajado, consideró que era preferible empezar antes que no esperar, porque podría ser más difícil. Puede que sea claro. Pero como veis, no es el único valor que se tiene en cuenta. Es uno de los valores principales, pero luego hay otros valores que tienen en cuenta a la hora de valorar si es necesario poner la ventilación. Claro, también hacen la gasometría arterial. Entonces, puede ser, Y aquí me han dicho todo eso. Claro. Entonces, como digo, puede ser o que fuese muy precavida y dice, bueno, pues lo vamos a poner muy pronto para no tener problemas, o que viese a lo mejor otra cosa que notase que estaba un poco bajo y por eso fue un poco instalado. Claro, la adaptación al BIPAP ha sido uno de los problemas o de los objetivos más importantes que han tenido los neumólogos, porque había muy baja tolerancia a los respiradores nocturnos, sobre todo por la noche. Entonces, se ha intentado establecer de qué forma lo vais a tolerar mejor y más fácil, cómo os vais a adaptar mejor, y luego cuando nos estamos adelantando un poquito a la necesidad, cuando lo estamos haciendo antes de que lo necesitemos de verdad, tenemos las posibilidades de no tenerlo que poner, por ejemplo, por la noche, lo podemos poner 2 horas por la siesta, ya nos acostumbramos a la siesta, lo ponemos otras 4 horas, después ya pasamos esas 4 horas a por la noche, luego ya lo seguimos toda la noche. Este proceso hay gente que no le cuesta mucho, pero esto también puede llegar a tardar 2 meses, por ejemplo, hasta que ya puedes dormir la noche bien. Entonces, cuanto más limitados de fuerzas estemos,
pues más nos cuesta. Y si además tenemos que adaptarnos al respirador, pues más nos cuesta. Todo eso costaba mucho. Y ahora mismo en Madrid sí que es verdad que tiene un porcentaje de éxito en que lo aceptéis bien en el espacio de tiempo que cada uno necesite, pues bastante importante. Claro, ahí lo que hablamos de la planificación no es lo mismo cuando ya lo necesitas ya de manera urgente y tienes que instalarlo de manera rápida, que haya un ingreso de manera rápida, que no tomárselo con tiempo y efectivamente que la persona tenga tiempo de adaptarse y si quiere ponerlo solo durante la siesta durante un tiempo, que solo durante la siesta. Entonces va por ahí. Entonces, bueno, como decía, lo que hacen es que se solicita y generalmente se puede hacer un ingreso hospitalario, depende de 2 o 3 días en función de cómo de cada uno, pues para que duerma por lo menos 1 o 2 noches allí y que vean cómo se adapta, si hay que modificar algún parámetro, etc. Sí, perdón. Mi mujer estaba diagnosticada de apnea hace 13 años y de la hemos llevado no llegamos a cuando la diagnosticaron de ella, hicieron pasar la cena, que ella la aguanta de la noche a la verdad. Se sigue pensando el tema. Entonces, lo que no sabemos, eso si es importancia o ella sigue con la cama por la noche, no se la pone por el día, ahora, y ahí sí. Sí, la diferencia entre una CPAP y una BiPAP es que la CPAP lo que hace es simplemente mantener la vía aérea abierta. Es decir, lo que hace es poner la máscara y envía un flujo de aire continuo de manera que la vía aérea no se cierre. Cuando tenemos apnea del sueño, quiere decir que durante el sueño los músculos se relajan, digamos, a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la laringe, por la razón que sea, se cierra. ¿Vale? Entonces estamos unos segundos, o a veces más tiempo, sin respirar y luego se despierta, la gente que tiene apnea del sueño se despierta y vuelve a respirar. ¿De acuerdo? Entonces la CPAP lo que hace es mantener la vía aérea abierta. La BiPAP lo que va a hacer es, por un lado, también mantener la vía aérea abierta, pero por otro lado se encarga de meter aire y sacar aire. Meter aire y luego dejar que la persona sople. Es decir, la BiPAP ventila. La BiPAP ayuda a que tú metas más aire en tus pulmones. La CPAP no, la CPAP solo mantiene la vía aérea abierta y luego eres tú el que hace la respiración. Bueno, esa es la diferencia. Importancia tiene, si ella está bien adaptada a la CPAP, eso quiere decir que durante la noche ella no va a tener episodios de pasar tiempo sin respirar, como una persona que tiene el sueño. Lo que ocurre que entonces, al no tener la BiPAP, no va a tener esa ayuda. Puedo decir, no va a ventilar más de lo que ella ventila por sus propios medios. ¿Qué diría? Que se ha desestimado o sea, han dicho que la BiPAP ya no la van a poner más. Ella no, que por ahora, Por ahora no. Claro, por entonces, ahora seguramente, sigue teniendo controles de gasometría, eso es, claro. que por ahora, ya que no aguanta la vida, Pues que se deja. Claro. Pues entonces, efectivamente, lo que se estará haciendo seguramente se han adelantado un poco, se ha intentado, han visto que no se adaptaba bien, van a dejar un tiempo controlando gasometría, controlando espirometría, etcétera, y a lo mejor dentro de un tiempo, cuando consideren que los valores están un poco más bajos y que es necesaria, se puede volver a intentar. ¿Verdad? Pero vamos, la diferencia es eso, la importancia, bueno, pues es el hecho de que con la BiPAP ventilaría mejor. ¿Vale? Que ya con la CPAP tiene una protección, que está bien, pero con la BiPAP ventilaría mejor. Perdona, es que íbamos a ir a urgencias para que le sacaran las pruebas. He visto que tenían las máquinas y lo hemos llamado, pero igual llevamos 3 horas, hemos ido a la enfermería, dicen que no tiene máquina y nos está pasando fatal. No sé si podemos cambiar el orden de o llamo a urgencias ya y la saco fuera. Y pero, ¿y tiene ella algún tipo de...? No tenemos una máquina, lo que lleva es 3 horas. Si le metes el vivo a ver cómo reacciona, porque claro. igual se queda muy bien. Vale, y ella no tiene ni ventilación ni nada. No. De acuerdo. Puede tener el vivo 40. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que por tema de higiene, Pero yo mascarilla. claro, la mascarilla, como si utilizamos el cofasis de otra persona,
si hay una infección, luego cuando lo va a utilizar la otra persona, Ahora está claro. ese es el problema que tenemos, un Vale, problema de Pues higiene. llamo... Es casi mejor, sí, o sea, que no tenía problema, pero el problema es que no tenemos Sí, aquí... sí, yo como he una- visto la máquina he dicho, espero, Sí, sí, que no, digo, sí, sería- a ver si voy a esperar pero 3 es un- horas y al final te olvido más. Es un problema más de higiene que Vamos, de otra pues. cosa. ¿Vale? Pero, ¿y esto cuándo empezó? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Y le ha ocurrido Eso más es. veces? Lunes, martes, pues estuvo también preguntando veces. ¿De dónde se sois vosotros? De Bilbao. De acuerdo. Hombre, lo ideal es que la llevéis, que la valoren, ¿de acuerdo? Sí, pero Y- ahora lo suyo es porque está pasando fatal y Ya. pues, bueno, o sea que Sí, ¿sabes lo que pasa? Que y si no pues se llama a urgencias y yo porque sí, si se va a hacer se es va a hacer. preferible que la valoren urgencias y que si hace falta, claro, es que no tenemos ¿No material. tenéis ambos? Ambos no tenéis tampoco. No tenemos, yo he conocido estas cosas ahora, pero Vale, no puede ser, bueno, ya luego los si llamo no, ahora mismo luego- y ya que vengan y Mm, que no lo tiene que ser. Sí, Necesitamos el circuito. claro, pero ¿y el circuito lo tienes? El circuito, la goma también. La goma lisa. ¿Y un filtro? ¿Ya tienes todo nuevo? Todo nuevo. Bueno, entonces teniendo el filtro. Sí, tengo todo. ¿Y Sí, tenéis? pues si no lo ¿Lo bajas. bajo? Sí, si te pones un filtro, un circuito. Pues tienen de todo. Jenny, Yo siempre llevo de para todo. adentro, al rato lleva 3 horas, pues en enfermería que no tienen nada, que traemos a la centro de salud, igual, y ya que sabemos que se puede, antes venga su día. Ahora que sabemos que se puede, pues... Mira que bien. Y he entrado antes, entraba por los trabajos. Como claro, porque yo no tengo... Victoria no va muy bien. ¿Pero dónde está tu padre? Ahora mismo, Pero ahí no hace mucho, hace frío, ¿no? el tema del frío, el calor, no sé si es para esto. Lo así lo hace. Para mí. Estamos hablando siempre de que hay medicinas y ahora... Para